Buenas noches, mi nombre es Angie Paola Angulo Angulo y yo les voy a hablar acerca de la trayectoria histórica del trabajo social. El nacimiento del trabajo social surgió bajo los contextos dados en Europa y en los Estados Unidos tras la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Esta tiene como protagonista la fabricación y la concentración empresarial, que permitió la creación de grupos empresariales. Esto no significó benéfico para todos, dado que el proletariado industrial creció bajo indignas condiciones que incluían bajos salarios, extensas jornadas laborales y la explotación infantil. Así surgen las primeras críticas al sistema capitalista y se da inicio al movimiento obrero. Como consecuencia de este movimiento obrero aparece la cuestión social, reflejando las duras condiciones de vida y de trabajo, dando lugar a la protesta obrera que buscaba respuesta a la explotación que se vivía. Siempre hubo pobreza, ahora se visibiliza, pero el problema de la pobreza se inscribe en un marco de desarrollo industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Con el fin de entender lo que estaba pasando, el Estado se encarga de transformar la cuestión social en objeto de intervención para evitar la expansión de ideas revolucionarias. La cuestión social es el conjunto de problemas sociales, económicos y políticos que se generaron con el surgimiento de la clase obrera dentro de la sociedad capitalista. El inicio de la intervención a la cuestión social da espacio a las primeras acciones de servicio social, las cuales inician con la beneficencia, principalmente en Inglaterra, donde las mujeres burguesas son las encargadas de mantener el control social. En 1860 se produjeron varias crisis económicas y en Londres unas 100 organizaciones caritativas distribuían limosnas. Para poner orden, el reverendo Henry recomendó en 1868 el establecimiento de un consejo que coordine las actividades de los grupos de beneficencia, tanto públicos como privados. En 1869 se creó la sociedad que poco después se convirtió en la COS, Sociedad para la Organización de la Caridad. Los fundadores de la COS sostenían que la caridad indiscriminada era un inconveniente por dos razones. Primero, porque fomentaba la mendicidad y segundo, porque fragmentaba los recursos y los hacía ineficientes. Estos creadores de la COS creían que esa ayuda debería provocar o fomentar la independencia de las personas a las que se les ayudaba. La COS tuvo unos principios en los cuales planteaba que ninguna obra de caridad es completa si no logra la autodependencia, es decir, que cada persona estuviera en la capacidad de mantenerse. La familia tenía que ser considerada como un todo y tenía que resolver en lo posible los problemas que surgieran en ella. Era necesario también tener un perfecto conocimiento tanto de las circunstancias de las personas que buscan ayuda como de los medios para poderlos ayudar. Y para que la ayuda fuera eficaz debía ser adecuada y suficiente, tanto en cantidad como en calidad. La COS llegó a unas conclusiones, entre ellas el tratamiento de la pobreza requería ordenar la caridad, que también era necesario ofrecer amistad a los pobres para aumentar su autoestima y su autoconocimiento. También se debía investigar las circunstancias y las causas de la pobreza y se ponía el ideal de autoayuda y se exigía la colaboración del necesitado en la solución de su problema. La COS, creada en 1869, tuvo unas principales pioneras, entre ellas Concepción Arenal, quien nace en 1820 y fallece en 1893. Esta pertenecía a una familia ilustre. Su padre fue un militar y firme defensor del liberalismo, quien muere en la cárcel por defender esta ideología. A los 21 años, tras la muerte de su madre, adquiere
toda la herencia que le permite estudiar en la universidad. Era escritora, activista social, fue muy conocida por sus críticas a la injusticia social de su tiempo, contra la marginación de la mujer, la condición obrera y el sistema penitenciario. Desarrolló una intensa actividad filantrópica y colaboró en iniciativas para conseguir el Mi derecho a una nombre es José educación de Tomás la mujer. Ordóñez. El día de hoy les voy a hablar de Fue la la fundadora trayectoria del del trabajo periodo de labor de social la caridad de comprendidas del año 1870 y 1942 de la hasta constructora de Ética en 1982. Recuerde que 1872. les vamos a dar a conocer los La hechos más constructora importantes dentro de esta benéfica pues trayectoria. era En el periodo de dedicada a 1942 a construir 1947, pues recordemos casas que surge el baratas para desarrollo de la el alquiler. comunidad como un método de Esta trabajo social pionera elevado ligaba a la las intervención claves en profesional. algunas de sus También obras la de Confederación Nacional de investigación Estados sobre Unidos cómo organizar la apropia el vida, trabajo de cómo comunidad como uno de tratar los y principales actuar métodos con las de la personas sin profesión. recurso o en riesgo También de recordemos exclusión que de social. 1948 a 1952 se pasa de Natalia ser Hill, visitadores quien sociales nace a ser el 3 de asistentes diciembre sociales. de También 1838 y dentro falleció de el esos 13 de años agosto de se da la creación de 1912. escuelas de Este asistencia social investiga por ley. las Nos condiciones quiere de decir pues vida que a medida que que el tiempo iba tenían que transcurriendo soportar íbamos sus teniendo miembros ciertos proletariados. avances. Se da cuenta Dentro de de que 1953 estas a familias pagaban 1957 surge alquileres el primer sindicato de abusivos trabajadores y sociales deudas con sede insolubles. en Porto En Alegre. Y la 1864 señora comenzó un Antonieta plan Suárez de Ortiz introduce la reconstrucción y categoría de casos, rehabilitación grupos de y una comunidades, vivienda que es en lo que alquiler. hablábamos en la clase Llevó anterior, a ¿sí? Que el cabo trabajo social la se divide en sus acomodación de grupos las y esos subgrupos habitaciones iban a ser de las intervenidos por ya abandonadas profesionales que mansiones. se enfocaban en En el año de diferentes 1875, subgrupos o la áreas. COS pide su De colaboración y el 1958 a apoyo. Se 1962, comparte el trabajo mucho social introduce la de los intervención principios de científica la como uno de los factores de sociedad. desarrollo con el proceso de formación Sin agraria embargo, en el auge de considera que servicios la social ayuda rural. no puede estar Nos quiere decir dirigida que ya a no unas solo pocas estaríamos en familias, las ciudades sino capitales que o en los debe cascos ser urbanos, más global. sino que ya el trabajo social En se fue expandiendo hacia las zonas rurales. 1896 crea un También nos plan de dice que la iglesia ya formación para los intervino de forma más colaboradores de la directa, COS. Mary Ridman enfocándose en la nace el 5 ayuda de agosto de desde el trabajo social 1861 como tal y o la fallece asistencia social. el 12 de También septiembre nos de dice que de 1907. 1963 a Ella inicia la 1967 reflexión y surge la progreso primera idea de de la idea de recontextualización las de causas de trabajo la social en pobreza América y Latina. de los Ya se problemas fue expandiendo sociales. hacia otros Estuvo lugares o implicada en la países, organización de como la fue caridad. inicialmente en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Y en Fue esos años también una nace la figura creación pues, de la clave Asociación para establecer las Latinoamericana de Servicio bases Social. del trabajo social Desde y tuvo durante su 1972 a trayectoria 1977 profesional una gran surge la relación extensión con de la formación COS. de estudios de Fue 5 tesorera años. de esta Ya en esos años organización existía la y en formación el año técnica y de tecnológica, pero 1891 basada pasó a en 5 ocupar años. Eso quiere decir el que ya se cargo de comenzaron a secretaria formar general trabajadores de la sociales. COS en Desde Baltimore. 1978 a En 1982 1900 ya se la comenzó a hacer nombraron una la secretaria intervención más general directa con ayudas. en Filadelfia de la Nació la COS. creación del fondo de la Propuso bolsa de la creación de cesantías, una los escuela de comedores trabajo infantiles, las social, ollas de la cual comunes, pues ya comités de fue vivienda, docente, entre otros y beneficios que propuso las unos comunidades criterios fueron para que adquiriendo los con el pasar de los años. trabajadores sociales Muchísimas tuvieran en gracias. cuenta a la hora de intervenir. Entre ellos, actuar con naturalidad y evitar la rigidez con el usuario, establecer una relación directa y sincera con el usuario y poder potenciar la participación de los usuarios en la solución de sus problemas. Mary Ridman tuvo dos obras muy importantes, entre ellas El diagnóstico social en 1917 y que es un estudio de caso de 1922. Jane Addams nació en 1860 y falleció en 1935. Fue una activista de finales del siglo XIX y su deseo era estudiar medicina, pero graves problemas de salud relacionados con su espalda se lo impidieron. En el año de 1882 fue operada la columna. 6 meses después de su recuperación visitó Europa. Viaje donde descubrió su vocación en Londres cuando visitó el centro comunitario Toy Hall y allí despertó su interés por el trabajo social, al que se dedicó sin descanso desde la vuelta a su país. Regresó a los Estados Unidos, donde inició una intensa labor social. En 1889 fundó la Hull House.
Fue una de las primeras casas de acogidas para inmigrantes que se fundó en Norteamérica. El centro disponía de guardería y llevaba a cabo diversos programas de educación. Trabajó en favor del voto femenino y presionó a los sucesivos gobiernos en la defensa de los derechos de la mujer, de los niños y de la juventud. En 1910 fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Conferencia Nacional de Asistencia Social. 5 años después fue la presidenta del Congreso Nacional de Mujeres. También colaboró con la formación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y de la Unión de Estados Unidos de Libertades Civiles. Sus esfuerzos se vieron recompensados cuando en 1920 se aprobó e incluyó en la Constitución americana el derecho al voto de las mujeres. Personalmente luchó por sus convicciones en cuanto a su vida privada. Un año después de la fundación de la Hull House, en 1890, conoció a Mary Rosen, con quien mantuvo una relación sentimental que duró más de 30 años, hasta el fallecimiento de Mary, y a la que Adams describió como matrimonio, aunque no fueran reconocidas por la Iglesia o por lo civil. En 1931 su labor social fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, lo que la convirtió en la segunda mujer de la historia en ganar este galardón. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Estefanía Ponzada Carabalí y hoy voy a hablarles sobre la evolución histórica del trabajo social de 1901 a 1940. Pues como la evolución del trabajo social, pues en estos tiempos les voy a hablar de los sucesos más importantes que ocurrieron como línea de tiempo. Entonces empezamos en el 1905. Hilda Cannon, trabajadora social, y Richard Garford, médico, instauraron el primer servicio de trabajo social en la salud. En ese momento se llamó Servicio Social Médico, que no solamente estudiaba las partes físicas ni las enfermedades de los pacientes, sino también su capacidad mental, con las características del contexto social. En el 1914, ahí fue que ocurrió la Primera Guerra Mundial, que fue centrada en Europa y por lo tanto fue afectando el trabajo social, porque afectó también todas las grandes potencias. La Primera Guerra Mundial se dividieron en dos bandos como la consecuencia que generó un nuevo equilibrio mundial, que fue una transformación a nivel social y avances tecnológicos. En el 1917, después de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, de los avances tecnológicos y la transformación social, Marilyn Reich Mulder publica su primer libro de diagnóstico social. ¿Quién fue esa mujer? Esa mujer fue la que formalizó las técnicas y contenidos del trabajo social. O sea, ella al publicar su libro fue que dio las técnicas de cómo ser un trabajador social y pues lo que forma el trabajo social. Después de que ella haya publicado todo eso, en 1925 se funda la primera escuela del trabajo social, que en ese entonces no le decían trabajo social, sino escuela de servicio social, que fue fundada por Alejandro del Río. ¿Quién fue ese señor Alejandro del Río? Fue el primer ministro de Higiene y Asistencia y Prevención Social, que dependió también de la Junta Nacional de Beneficencia para poder fundar esa primera escuela. Que su carrera duró solamente 3 años como visitador social. O sea que él fundó la escuela y a raíz de que fundó la escuela, él también era visitador social.
Después de algunos años, en el 1928, se funda la Escuela Internacional del Trabajo Social como oposición. Esa primera escuela, llamada Servicio Social, tuvo como apertura del 22 de octubre de 1936 en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, que luego de hacer la apertura pues, de esa escuela, iniciaron clases en el siguiente año, en abril del siguiente año, en 1937, en el cual estaba del gobierno liberal Alfonso López Pumarejo, en la insignia de la lucha por las mujeres en la época para poder ingresar a la educación. O sea que en ese tiempo las mujeres tenían una lucha porque ellas no podían adquirir educación, y a raíz de que se hizo la apertura de esa escuela, muchas mujeres lograron pues entrar a la educación pues para aprender. En el 1929 ocurrió la depresión económica que afectó la dinámica social y política de todo el mundo. O sea, quiere decir de que a raíz de esa crisis económica el trabajo social tuvo una gran decaída. Y también de sus hechos históricos tuvo la gran decaída. Pero luego después de que pudieron superar esa crisis económica, después de tantos años, en el 1940 se decide fundar la primera escuela del trabajo social en Chile por el señor don Pedro Aguirre, que fue el decreto supremo que estableció la enseñanza del servicio social impuesto por las escuelas del Estado. Muchísimas gracias.